Esta es la aplicación de Beyblade X. Y junto al Battle Pass podrás registrar tus productos, medir tu fuerza de lanzamiento y hasta simular batallas para ganar puntos. Por el momento la aplicación solamente está disponible en Japón y solo descubrimos cómo descargarla en Android. En iOS no lo logramos, pero si alguien sabe, no duden en dejarlo en los comentarios. Vamos a necesitar forzosamente un VPN. Nosotros hemos utilizado NordVPN, ExpressVPN y nos dieron buenos resultados, pero son de paga. Así que buscamos una opción gratuita y dimos con TunnelBear. Cabe destacar, ninguna de estas marcas nos pagó para mencionarlas. Ojalá, pero ni Takara nos promociona. Es nada más para darles opciones que sabemos que sí funcionan. Así que saquen su celular y vamos a empezar. Nani. ¿Algún problema? Vamos a hacer una prueba. Si ustedes le dan clic al enlace que está en la descripción, los va a llevar a un video que no está disponible en nuestro país, ya que solamente se puede ver en Japón. Está bien, no pasa nada, cerramos YouTube. Ya que descargaron un VPN, van a crear una cuenta. Normalmente todos los VPN lo piden. Ya que tienen su cuenta, ahora sí, vamos a buscar los servidores de Japón. Nos vamos a conectar a ellos. Ya que estás conectado, vamos a darle clic otra vez al enlace de la descripción y nos va a abrir el video una vez más y... ¡tarán! Como por arte de magia, el video ya se reproduce. Como verán, son los capítulos en japonés. De hecho, si ustedes entran a ese canal, que es el canal oficial de Beyblade, están subiendo los primeros 51 capítulos de cada generación y solamente los pueden ver utilizando un VPN. El punto de esta prueba era corroborar que en efecto ya reconoce que estás en Japón. Podemos proceder al siguiente paso. Ahora sí, vamos a abrir la Play Store. Le van a picar a su iconito de hasta arriba y ahora le van a picar en la flechita para desglosar las siguientes opciones y le van a dar clic en agregar cuenta. Ahora van a escoger Google. Les pedirá obviamente que corroboren su identidad con su NIP o con su patrón de desbloqueo y ahora sí, píquenle en crear cuenta. Aquí siguen los pasos habituales donde tienen que rellenar los datos de información básica, su nombre y demás para poder crear su nuevo email. Lo que estamos haciendo es crear un correo que detecte se está generando desde Japón gracias al VPN. Así que por origen ese email nació en Japón. O eso cree él. Pueden omitir el agregar teléfono, no es necesario. Solo si acuérdense de sus contraseñas, por favor. Hay que aceptar términos y condiciones, lo normal. Le dan listo. Y ya está, los regresa a esta pantalla. Se van hacia atrás. Le vamos a picar otra vez a su iconito, a la flechita, y ya nos va a dejar escoger el nuevo correo que acabamos de crear. Lo vamos a seleccionar. Hay que aceptar las condiciones de servicio. Le damos OK. Ya a este punto ya deberían estar dentro de la tienda de Japón. Así que si se van al buscador Beyblade X, y ahí está. Con eso ya tienes Beyblade X en tu celular. Ahora, no te espantes. Si en este punto no aparece todavía, tenemos un paso más que puede ayudar. Nos vamos a ir a configuración, administrador de aplicaciones. Vamos a buscar la Google Play Store y le vamos a dar en limpiar datos, en borrar el caché. Esto va a hacer que olvide que alguna vez estuviste en otro lado que no haya sido Japón y se quede con la información actual del VPN. Ahora sí, al reabrir la Play Store, ya deberías estar dentro de la tienda japonesa. Y listo. Ahora vamos a crear nuestra cuenta, pero vamos a necesitar nuestro nombre de usuario escrito en japonés. Para eso hay un segundo enlace en la descripción. Al darle clic los va a llevar a una página donde lo que escriban en Romaji, que es nuestro abecedario, lo va a convertir a katakana, que es una de las escrituras japonesas. Pero es súper importante, las V's tienen que escribirlas con B grande y la C y la Q con una K. Además es súper importante, tienen que escribirlo en sílabas si es una consonante. Las vocales pueden ir solitas. Así que aquí va un ejemplo. En lugar de yo escribir Osbaruto Base, tengo que escribirlo como Osu Baruto Beisu. Ya que se hayan inventado un nombre locochón que no sepan leer, vamos a seleccionarlo y lo vamos a copiar. Lo primero de todo, vamos a abrir la aplicación. Ahora te pedirá permiso para acceder a funciones del teléfono, el micrófono, la cámara y la ubicación también. Yo sugeriría que en este punto rechaces que acceda a tu ubicación para que no se dé cuenta todavía que estás fuera de Japón. Así que le damos rechazar ubicación por ahora. Ahora sí, ya que tienen abierta la aplicación, picar en iniciar. Y en esta ventana nos dice, necesitas un producto Beyblade X para poder registrarlo. El primer botón es para abrir un catálogo donde pues básicamente te saca la lista de los productos participantes, que son cualquiera de los X, de los Beyblades. No queremos ver la lista, le damos regresar, otra vez le damos iniciar
y esta vez le vamos a dar en el botón de continuar, que es el negrito que está abajo. Ahora nos están compartiendo los términos y condiciones. Tenemos que abrirlos y ahora sí le vamos a dar a aceptar. Ahora no se confíen porque para el segundo tienen que hacer una prueba matemáticas, ya que... ¿Me equivoqué? Ya que completaron sin problema esa fácil operación, ahora sí les va a abrir las condiciones. Se regresan y ahora sí los va a dejar marcar la casilla y le damos en continuar. Una vez llegada a esta página, vamos a necesitar nuestro primer Beyblade X. En la parte lateral, al abrirlo, van a encontrar una pestaña con el código QR. Es de única ocasión, cada código es diferente, así que incluso si intentan registrar ya no les va a servir. Sé que lo intentaste, ¿eh? En algunos casos, como en el Stardust Set o en el estadio, vienen en una bolsita por separado, por seguridad. Le vamos a dar siguiente y le tenemos que decir que sí a los permisos a la cámara en el botoncito verde. Así que vamos a agarrar y órale. Fácil y rápido. Miren nomás, aprecien la magia, del QR. ¡Tarán! Te dice, ¿quieres registrar a este muchachón? Y yo le digo, pues claro, es para el único que me alcanzó. Una vez que lo aceptes, este Bey ya va a quedar registrado. Te van a dar 1400 puntos, pero nadie más va a poder utilizar ese código. Así que le damos en el verde de que estamos en acuerdo con eso. ¡Y voilà! Y ya tenemos 1400 puntos. ¡Soy rico! No sé para qué me alcance, pero le damos OK. Ya casi acabamos. Nos está solicitando nuestro nombre de usuario, el que ya hicimos hace rato. Le vamos a picar pegar porque somos precavidos y valemos por 2. Ahora nos pide ser hombre, mujer o no quiero hablar de ello. Los años que tienes y cuáles series conoces, que vienen en orden: Bakuten Shoot, Metal Fight y Beyblade Burst, en mi caso todas. Y... ¡listo! ¡Al fin estás dentro! ¡Yeah! Ya que crearon su cuenta, ahora sí, vamos a ajustes, a permisos de aplicación, y ahí vamos a buscar la de Beyblade X y le vamos a permitir que acceda a nuestra ubicación. O si les vuelve a preguntar, ustedes díganle que sí, ya que más adelante tuvimos problemas para conectar el Battle Pass. No se conectaba al celular hasta que no le concedimos ese acceso. Así que para que no les pase, pues de una vez vamos a concederlo. Ahora aprendamos a utilizarla. Como es la primera vez que la utilizamos, nos va a bombardear con pestañas explicándonos para qué sirve cada botoncito. Lo que no sabe es que no sabemos japonés. Le vas a picar en el cuadrito que es no volver a mostrar y lo cerramos. Este es el menú principal. Ya está el Beyblade que registraron. El primer iconito es de notificaciones, donde tal cual nos va a decir de nuevos lanzamientos de Beyblade, cuando salga algún torneo, vaya cosas para japoneses, porque a nosotros pues... ¿de qué nos sirve, verdad? El segundo iconito es el catálogo de Base, donde los que tienen palomita claramente son los que ya registraron. Pero aunque no lo tengas, tú puedes ver el modelo 3D completo, sus estadísticas, información del Beyblade, y eso está súper chido. Pero si te vas al iconito, puedes filtrarlos. El primero es Zeto, el combo base. El segundo es el Blade, tal cual, vas a poder ver solamente el Blade. El tercero es el Ratchet, igual puedes ver el modelo 3D, bastante loco. Y por último tenemos el Beat, que es la punta. Honestamente me impresiona que nos hayan dado los modelos tal cual, esto está de lujo. Luego nos vamos a la B grandota, que es el menú inicial, al que también puedes acceder con la B que está aquí abajo. Les voy a enseñar el último Bey que registraron. Hasta arriba viene su nombre de usuario, la P, los puntos que tienen hasta ahorita, cuántos Bays han registrado, cuántos lanzamientos ha registrado, cuál es el puntaje máximo que has hecho en tu fuerza de lanzamiento. Al principio todo eso va a estar en 0, no se preocupen. Después tenemos el cuarto menú, es el del Battle Pass, que veremos más a detalle adelante, pero brevemente te explica cuántos lanzamientos ha registrado, para vincular o desvincular tu Beylogger, y el último para pasar la información de tus lanzamientos. Y por último tienes el modo gimnasio, donde puedes hacer pruebas para tu fuerza de lanzamiento y simular batallas para también ganar puntos extra. Luego en la parte de abajo, como dijimos, la B te lleva al menú principal. El segundo es para escanear a tus Beyblades. Te pide permiso para acceder a la cámara, le van a picar en el botón verde. Regístrate, asistente. Botea. Hola.
Quedaste registrada. ¡Te capturé! Y el tercer iconito es cómo obtendrás a los bays raros y especiales que puedes intercambiar por tus puntos. En este caso no hay ninguna campaña abierta todavía en este momento. Te da tu puntaje y por ahora solamente nos da la opción de regresar. Aunque esté abierta no podríamos hacer nada porque pues no estamos en Japón. Y el siguiente menú está bloqueado, que es de un ticket. Imagino que con el botoncito anterior te darían como si fuera una lotería. Y en el último menú nos va a desglosar más información. Hasta arriba, cuántos puntos tenemos, cuántos bays hemos registrado, nuestro nombre de usuario. Luego, en la B gigante es información personal, que es tu ID de usuario, otra vez tu nombre de usuario. Y en la B grandota puedes cambiarlo, pero recuerden, tiene que ser katakana. Por ejemplo, si yo le escribo Osbaruto, ¿veis? No me va a dar chance, me va a marcar error, porque tiene que ser con katakana. Pero si quieren otro nombre escrito en katakata, pues aquí es el lugar. En las mancuernas nos va a desglosar la fuerza de lanzamiento de los últimos 50 que haya registrado el Battle Pass cuando lo conectes. El más fuerte fue de 6432 y el 6 es el número de lanzamientos que tiene registrados. Tenemos el menú del Battle Pass, donde te dice que solamente tienes registrado uno de ellos, que es este. Pero cada aplicación puede registrar hasta 2 diferentes. En este codiguito de aquí abajo te da otra vez tu ID de usuario, así como tu contraseña. Supongo que en algún momento las van a ocupar, así que sugeriría que le saquen captura de pantalla a esto por si se les pierde la cuenta, quizá nos pueda servir en algún futuro. Y de hecho no deberían compartirla ni ustedes ver la mía. Luego viene el de configuración para la música de fondo y para los efectitos. Los otros es para ver otra vez los términos y condiciones, pero no nos importa, así que nos regresamos. Y por último, el soporte técnico, donde puedes escribir a los de Takaratomi. Y ya, eso es todo. Esto es lo más que podrías hacer en la aplicación, a menos que registres tu Battle Pass para desbloquear el resto de funciones. Para eso vamos a requerir de la cajita una vez más y al ladito también encontrarán la pestaña para escanearlo. Le van a picar en el cuadrito, le van a decir que sí, para que le deje accesar a la cámara. Y turututu. Hola, asistente. Hola, ¿cómo estás? Hola, cámara. ¡Hola, código! Ya está, ya le puse su lente. Miren nomás qué animación. Y ya me dice que me va a dar 3300 puntos por registrarlo. Le vamos a dar que sí, pues sí, es caro, tiene que dar buenos puntos. Bueno, sí. Le vamos a dar OK. Igual te dice que una vez registrado ya puedes accesar al resto de las aplicaciones. Déjale bajo el volumen, OK. Ya lo registramos, ahora vamos a emparejarlo con nuestro celular. Para eso nos vamos a ir al menú de Baylogger, a la derecha. En el primer botón verde le picaremos, otra vez el verde es bueno. En este momento vamos a apretar por un segundo el botón del Baylogger hasta que se ponga verde. Le damos OK. Dice que no debe tener ningún Beyblade atado. Está bien, continuamos. Y ahora vamos a dejarlo apretado otro segundo hasta que parpadee. Ahí está, a naranja. Y ahora el celular ya lo va a encontrar. Le vamos a picar en el verde. Todo bien, vamos bien, vamos bien. Sí, se puede. Y para confirmar vamos a picar 2 veces el botón de confirmación. Y ¡tarán! Queda registrado, le damos ocas docas. Y ya está. Ya está registrado. Nuestro Baylogger emparejado al smartphone sin problema alguno. Fácil. Claro que nunca hubo. Todo fácil. ¿Estás listo? Aún no, vamos a hacer varios lanzamientos para pasar la información a la aplicación, así que va casual. Eso es farolear nada más. Ah, es que estoy controlando mi poder. Vamos a pasar esa información a la aplicación. Y para eso nos vamos a ir al segundo botón verde. Le vamos a dar otra vez verde. Y ahora nos pide que apretamos por un segundo en caso de que no esté prendida la luz verde. En este caso sí lo está. Así que le damos OK. No hay ningún bey atado. OK. Y ahora vamos a apretar otro segundo a que parpadee. Le damos OK. Y ya se va a conectar con él. Denle chance, está en eso. Está furulando. Fue tanta fuerza que le cuesta trabajo entender, sobre todo ese último. Miren, mi máximo poder fue de 6432. Registró 6 lanzamientos. Hasta el fallido lo registró. Le damos OK. Y me dieron 12 puntos. Eso no es nada. Era el calentamiento del calentamiento. 6 puntos extra. Porque soy bárbaro, obviamente. Y parece que es todo, pero no. De hecho, si se fijan, ahora en esta pantalla me aparece un número 6. Y es que ha registrado 6 lanzamientos. Puede tener hasta 100.
Ahí me marca el lanzamiento más potente que hice y el 6 es una vez más cuántos lanzamientos ha registrado. Ahora vamos a pasar al gimnasio Beyblade, un jueguito que tiene esta cosilla para medir aún más tu fuerza. Así que nos vamos a la última opción. Ahí está. Y aquí nos dice que si participamos utilizando al Bey de la semana, que es Wizard Arrow, nos van a dar más puntos, pero no, yo no necesito ofertas, así que le daré en el iconito verde para continuar. Aquí nos dice que no tengo idea qué nos dice, pero pues lo vamos a cerrar para continuar. No vamos a jugar en el Extreme Stadium, es el único que hay ahorita. Y una vez más nos pide que apretemos el botón para que se ponga verde. Y le vamos a dar en Ocas Docas una vez más. No tenemos Bey. Ok, y ahora otra vez apretar hasta que se ponga naranja. Ok, otra vez lo va a detectar, lo va a buscar. No está muy lejos, ya lo encontró. Le damos en verde para ir a la batalla. Ya vamos para allá. Me tocó, ¿quién soy yo? No tengo idea. Wizard Arrow. Le vamos a dar en verde. O sea, si lo tienes, te dan más puntos. Acuérdense, puntos extras si bailas, ¿eh? Bueno, ya. Ese era todo el punto del tráiler. Entonces le doy. Ok, dice, es momento de ponerle del Beyblade. Va, vamos a anclar el Beyblade. Ya está, le picamos OK. Ahí nos dice que te dan puntos extras si estallas a tu celular, así que yo lo puse ahí cerquita. Le vamos a dar OK. Y OK, viene el momento. 3, 2, 1. Let it rip. ¿Qué? ¿Cuánto qué? Escuché cohetes. Me fue bien, ¿no? Pues ¿No? estoy viendo algo cotorro, no sé. ¡Oh, mira nomás! ¡Está ganando! ¡Ya lo tiene! Y gana por resistencia, ¿no? ¡Oh, no! Oye, está buena la Te acción, está buena. sacaron. ¡Perdí! Es que no estoy viendo el celular, está allá, pero... Te sacaron. Yo lo sé, perdí. Ya me doy cuenta. No. Ok, si quieres otra batalla le das en el verde. Te crees mucho, asistente, así que te toca, venga. Muy bien, asistente, le vamos a dar otra batalla aquí. Tú me dices. Todavía no. Le vamos a dar al verdecito. Espera. Dale, pásame la fuerza que tengo hambre. Agárrate. Pon el Beyblade. Ya, espera. Ya viene. ¡No! Se murió. 3, 2, 1. ¡Lanza! Ay, ¿Cuánto? ¿por qué no se mueve? 7708. Ok. ¿Qué crees que está pasando, asistente? No lo sé, es que como este sujeto no se mueve, ¿qué está pasando? Asistente, te lo juro. Reacciona. Ganando, vamos. Se están golpeando. ¡Vamos! Está fuerte la acción. Míralo. Tú actúa. Obsérvalo. Vamos. Eres Wizard Arrow, es tu favorito. Piensa, agarras llameante. ¡Sagitario ganó! ¡Boards finish! ¿Para mí o para quién? No, tú ganaste. Mira, agarra el celular. ¡Ah, no va! Ahora pícale en el blanquito para salir. Le picas al blanco y ya está. ¡Tarán! Y esa ha sido la aplicación de Beyblade Kids. Se logró. Pues aprovechen, registren sus productos y diviértanse con la aplicación de Beyblade Kids. Así que despídete. ¡Nos vemos! Diviértanse mucho y hasta el próximo video.